Buenos días, Iglesia Evangélica Bautista Ituzaingó. Buenos días a todos aquellos que nos están visitando por este canal de YouTube. Como todos los sábados, a la mañana, a esta hora, en este horario, vamos a introducirnos en el estudio de la palabra. Seguimos con el Evangelio de Marcos, ¿sí? Y son versículos posteriores a los que estaba comentando el sábado pasado el pastor Arias, y la verdad que me encanta el conocimiento que tiene tanto Sebastián, el pastor Sebastián, respecto de lo que es el griego, lo que es la historia, lo que es la cultura judío-cristiana, lo que es la cultura griega. Me gusta también todo el soporte que estuvo dando el pastor Fontao, y con el pastor Arias también, porque va a ser lo que vamos a llevar hoy respecto de Marcos 8 del 22 al 26, el ciego curado en Betsaida. Digamos que es complemento un poco de lo que vimos el sábado pasado, así que hay un título que nos llevaba en la introducción del libro que estamos siguiendo, que tiene una pregunta. Dice, ¿qué ves? ¿Está bien? Hablando de que Jesús restaura la vista a este ciego. La pregunta es, ¿qué ves? Y yo me atreví a poner 2 o 3 preguntitas más. ¿Qué ves cuando ves? ¿Qué es lo que querés ver? ¿Y ves algo cuando ves? ¿Sí? Y van a ver que esto tiene sentido en el desarrollo que vamos a estar haciendo. Ustedes me van a ir acompañando en el desarrollo de estos pasajes. No creo poder llegar a la profundidad y al conocimiento y a la sabiduría que tienen estos pastores que me precedieron. De todas maneras, vamos a ir poniendo, digamos, el mejor esfuerzo como para entre todos ir compartiendo. 3 partecitas. Este pasaje va a estar en 3 partes. Primero voy a seguir aportando al fondo histórico, a la ubicación geográfica. Esto es Betsaida, y ya les sonará de cuando el pastor Sebastián estuvo compartiendo que los discípulos subieron a una barca, que Jesús se apareció caminando sobre las aguas, ¿se acuerdan? Estaban yendo a Betsaida. Después vamos a ver una segunda parte que tiene que ver con los versículos y los desarrollos, o el desarrollo de los versículos. Y después, obviamente, una aplicación para nosotros, pero quiero que ahí hablemos un poquito del contexto del fariseo, de cómo estaba viendo esta curación o este milagro, y cuál era el contexto de los discípulos y qué era lo que Jesús estaba queriendo enseñar, tanto a unos como a los otros, como a todos los que en ese momento estaban mirándolo a Jesús. Si vamos a ver el contexto histórico, en el ministerio de Jesús, él tuvo como 3 partes bien divididas. Que la primera era la inauguración, digamos, del ministerio de Jesús, de ese ministerio de decir, bueno, el día agradable de Jehová vino. Es decir, las buenas nuevas o las buenas noticias de parte de el propio Mesías, el Hijo de Dios. Tuvo un segundo año de popularidad y un tercer año y un poquito más, que ahí nos encontramos en esta parte donde tuvo mucha oposición. ¿Sí? Mucha oposición, y la oposición más grande que tuvo es de parte de los religiosos. Así que vamos a estar viendo también un poquito de esto. Como bien decía Sebastián y bien habían comentado los otros pastores, hasta Arias el sábado pasado decía que esto era una región gentil, ¿sí? Sebastián decía es una región pagana, y es así, ¿sí? Estaba bien al norte, ahí donde terminaba, digamos, en el norte el mar de Galilea. Hacia un lado donde teníamos Iturea o Traconite, y del otro lado teníamos Galilea, y un poquito más al norte, más arriba al norte, teníamos lo que se llamaba
Tiro y Sidón, ¿sí? Ahora vamos a entrar un poquito más ahí. Y Tiro y Sidón, que era la región fenicia, griega, si se quiere, por naturaleza, ahí no sé si se acuerdan Elías, con la viuda de Sarepta. Entre Tiro y Sidón está Sarepta, ¿sí? Elías, donde Jehová le dice, bueno, andate al costado del río Jordán, toma agua de ese arroyo, de ese río, y lo alimentó a través de cuervos. Y después, cuando dice que se secó el agua, Jehová dice, bueno, ahora andate, que va a haber una viuda que te va a dar de comer. Y resulta que cuando llega, la viuda estaba buscando el poquito de agua como para poder hacer una torta o una masa con aceite y con la última partecita que le quedaba de harina y de aceite para comer y dejarse morir. Eso es lo que le dice a Elías cuando Elías le dice, bueno, anda a preparar una torta, dame primero esa masa a mí para comer y después vas a comer vos. Bueno, todas esas cosas, ¿se acuerdan? Hermoso lo que pasa después. ¿Está bien? Nunca le faltó, dice, nunca te va a faltar harina, nunca te va a faltar aceite de esa tinaja, hasta que llueva, porque esa era una promesa que había tenido de parte de Dios. Así que imagínense Elías también ahí en el medio, en esa región de Tiro y Sidón, ahí en Sarepta. Digamos que el mar de Galilea es todo una zona donde hay muchos pescadores. Y Jesucristo estuvo de una región, o sea, de la parte de Judea, tuvo que pasar, dice, era preciso que a veces pase por Samaria, entonces iba a Samaria, cruzaba al otro lado del Jordán, iba a otras zonas como la de Decápolis, ahí se encontraba con, estaba Gadara, con el endemoniado gadareno, y puse como 7 o 8 lugares que estuvo cronológicamente visitando a Jesucristo y haciendo milagros y mostrando que el reino de los cielos se había acercado. Y él empezó en esta partecita, de Nazaret se va a Capernaum y ahí en Mateo 9:35, yo le voy a ir dando los versículos para que después si quieren volver a escuchar el audio, vayan leyendo el pasaje. 9:35 dice, la mies es mucho, los obreros pocos. Como para que, y todo esto era no solo para que lo escuche el pueblo y vea las maravillas que Dios permitía en Jesucristo, hiciera, y Jesucristo de esta manera mostraba la gloria de su Padre, sino que en esta sinergia también los discípulos iban aprendiendo lo que deberían hacer, lo que debió haber hecho el pueblo judío en un momento, que es mostrar las virtudes del que los sacó, digamos, de tantos lugares de tinieblas y de opresión y demás, y que ahora, bueno, los discípulos estaban, digamos, de alguna manera siendo enseñados y ellos aprendiendo todas estas cosas de primera mano a partir del Hijo de Dios. De Capernaum se va al desierto de Betsaida, a una zona desértica cerca de Betsaida, y ahí es la alimentación de los 5.000. Después de Betsaida a Genesaret y en Mateo 14 del 22 a 34 tenemos que Jesús anda sobre el mar. O sea, fíjense que ahí ya están pasando cosas extraordinarias cerca de Betsaida. Después de Genesaret se va a Capernaum, Juan 6 del 24 al 25. La gente busca a Jesús y lo sigue, ¿sí? Él subió a una barca, Jesús para irse, y la gente también sube a las barcas y lo sigue, porque estaban como que ovejas que no tenían pastor. Y en Jesús estaban viendo ese pastor, ese líder, ese que tenía un poder y una autoridad que ellos decían, esto si no viene de Dios no puede ser de otro lado que venga esa autoridad o ese poder. De Capernaum se fue a Fenicia, allá arriba, ¿sí? Noroeste, Fenicia, Tiro y Sidón, y entonces ahí está lo de la mujer sirofenicia que nos hablaba entonces, Jesús anda sobre el mar, el pastor Sebastián, después el pastor Fontao estuvo comentándonos, ¿se acuerdan los perrillos? Está bien que esta mujer sirofenicia dice, bueno, pero aún los perrillos también pueden comer de las migajas.
¿sí? Entonces, bueno, interesante que vuelvan a escuchar otra vez esa narración, está excelente. Y, y me encanta porque esta parte dice, bueno, por esta palabra que vos decís, anda, el demonio salió de tu hija. Por esta palabra. Y esa palabra estaba basado o cimentado en una confianza, en certeza de lo que se esperaba, ¿sí? Y en lo que no se estaba viendo. Certeza de lo que no estaba viendo. Tener una fe increíble. Bien, de Fenicia se va a Decápolis y ahí sana a un sordo mudo. ¿Ok? Eso es lo que vio el pastor Arias el sábado pasado. Y de ahí, de Decápolis se fue a Dalmanuta. Marcos 8:10, vamos a tener que los fariseos piden señal. Y ahí Jesucristo dice, esta generación mala y perversa pide señal. Y en algún otro pasaje vamos a decir que Jesús dice, y señal no se le será dada, sino la de, ¿cómo es? La de Jonás. Disculpen. Y porque el Hijo del Hombre iba a estar 3 días en el vientre de la tierra, pero después, ¿sí?, iba a resucitar. Como dice el pastor Sebastián, ese Cristo crucificado también es el Cristo resucitado. Bien, después de ahí de Dalmanuta, de estos fariseos que piden señal, y quiero que piensen lo siguiente o que retengan esta frase, los fariseos piden señal, y que aparentemente ahí Jesús no le está dando una señal, y lo que los fariseos querían era, ya que vos decís que sos hijo de Dios, o estaban confundidos porque pensaban que era Elías. Fíjense que cuando Jesús les dice, a ver muchachos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué dijeron? Mira, uno que sos Juan el Bautista, que había sido hacía poquito, le habían cortado la cabeza. Otros dicen que sos Elías, y Juan el Bautista, y entonces ahí Pedrito dice algo que es excelente, que es una base, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedrito, un par de segundos después, se iba a mandar una macana, que calculo que un hermanito o una hermanita va a estar tratando la semana que viene, pero bueno, en ese contexto es que de Dalmanuta, que estaba ahí cerca de Capernaum, o sea, en el noroeste de Galilea, del mar de Galilea. Entonces, de ahí se va en una barca hasta Betsaida, y ahí tenemos Marcos 8, del 22 a 26, donde Jesús restaura la vista a este ciego. Bien, seguimos un poquito con el fondo histórico, es la primera parte del fondo histórico, acuérdense. Este era un territorio, digamos, pagano, y Betsaida significaba casa de pesca. Ahora, acuérdense que estaba el Imperio Romano, ¿sí? Este imperio gobernaba toda esta zona, y más allá todavía, a zonas quizás no conocidas por muchas personas en esta zona de Jerusalén, Judea, Galilea y Samaria. Pero bueno, siempre hubieron personas que querían estar, digamos, agraciadas por aquel César que estaba en ese momento. Y dice el historiador judío Flavio Josefo, en el primer siglo después de Cristo, el hijo de Herodes el Grande transformó Betsaida de una aldea de pescadores, porque se llamaba casa de pesca, a una ciudad romana. Y ahí es que esta ciudad, en honor, digamos, al César, a Julio César, recibe el nombre de Julias, ¿sí? Entonces, en algún momento hay una teoría, cuando los eruditos de la palabra empiezan a querer entender dónde queda Betsaida, está la teoría de las dos Betsaidas. Una que queda cerca de Dalmanuta, ahí cerquita, y la otra que queda del otro lado del río Jordán, bien al noroeste del mar de Galilea, que es esta Betsaida que después terminó llamándose Julia. Otro dato interesante, que es la ciudad natal de Pedro, de Andrés y de Felipe, ¿sí? Ahí lo van a encontrar en Lucas 1:44, dice, Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. También en esta ciudad Jesucristo
hizo muchos milagros, ¿está bien? Estuvo ahí cerca de la parte desértica de Betsaida, es donde multiplicó los panes. O sea, alimentó a 5.000 personas, que no es poco. Eso lo van a encontrar en Marcos 6:30. Y Jesús camina sobre las aguas, es cuando está yendo ahí hacia Betsaida, porque al final termina después yendo a otro puerto. Y hay un tema, no sé si se acuerdan, hay un versículo que dice: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Corazín era una ciudad ribereña al mar de Galilea en el noroeste, y Betsaida estaba en el noreste. Y decía: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, ciudades fenicias, se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ustedes, en estas ciudades, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio, en ceniza y demás. Entonces, esto no es de parte como del pasaje, pero sí es una advertencia de que cuanto más conocemos, digamos, más se nos revela, más responsabilidad tenemos en ese sentido. Entonces, hablamos entonces de este contexto histórico, del geográfico, de qué era Betsaida y demás, que se hizo. Hablemos de Marquitos. Marquitos era familiar, digamos, de Bernabé. Como dice Colosenses 4:10, Pablo dice que lo saludaba a la iglesia ahí en Colosa, dice, lo saluda, bueno, Aristarco, qué sé yo, dice Marcos, el sobrino de Bernabé, ¿sí? Obviamente que como familiar y como sobrino y demás, en algún momento, cuando Pablo hace uno de sus tantos viajes misioneros, uno de sus 3 viajes misioneros, en uno de ellos, acuérdense que iba Pablo, iba Bernabé y también Marcos, y Marcos los abandona. Pablo mucho no le gustó. Cuando hace el otro viaje, y ahí Bernabé dice, bueno, vamos a llevarlo a Marcos, Pablo dice, no, si nos abandonó. Y en ese ida y vuelta, en esa conversación, es que Pablo y Silas va por un lado y Bernabé con Marcos va por el otro, predicando el Evangelio. Marcos es el Evangelio más cronológico. Me gusta cómo va detallando. Y hay un par de cositas, como decía el pastor Arias la semana pasada, hay un par de milagros que solamente los tenemos en Marcos. El del sábado pasado, el del sordomudo que recibe o es curado, digamos, de su sordera y puede hablar, y por el otro lado el ciego de Betsaida. Son los dos que tienen ciertas características muy similares, pero que solamente lo está declarando Marcos. Marquitos también es uno de los que más milagros cuenta, ¿sí? Tiene 19. Y 2 que son estos especiales que yo les dije, que también tienen que ver con el contexto, a quienes estaban escribiendo estos evangelios, o a quién lo estaban dirigiendo. Entonces también tienen parte de ese condimento tan excelente que puede llegar a poner la vivencia personal a lo que Dios estaba inspirando a estos escritores de los evangelios. El versículo clave de Marcos es Marcos 10:45, y fíjense en esto, dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y, atención acá, dar su vida en rescates por muchos. ¿Sí? Entonces, la semana que viene, algún hermanito de la iglesia va a estar, o hermanita, va a estar compartiendo qué es lo que pasó acá. Cuando Jesús dice, bueno, es necesario que yo sea entregado o muerto, porque era la comida y la bebida, era el plan de parte de Dios. Es decir, alguien tenía que pagar, ¿sí? Alguien que no haya cometido pecado como para entrar como sumo sacerdote por expiación de los pecados del pueblo. Y ese único, si no lo hacía, era Jesucristo, y si Él no lo hacía, no podíamos tener esa remisión o alguien que pagara frente a Dios por los pecados de cada uno de nosotros. Entonces, va a estar bueno, entiendo, la semana que viene también.
Fue discípulo de Pedro y me gusta porque acá tiene, como Marcos tiene un tizne de Pedro en cada una de las cosas que está describiendo, tanto del contorno como del mismo Jesús, porque a Jesús lo pone como hijo del hombre, como ese siervo, como ese que vino para servir y no para ser servido. Y entonces ahí Pedro dice en 1 Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, me encantó, Marcos mi hijo, os saludan. Y ahí es que se acepta generalmente de que el hijo espiritual, digamos, de Pedro fue Marcos. Este era un tiempo, digamos, nefasto, de persecución y demás, persecución de toda índole, aún hasta religiosa o aún hasta desde el punto de vista de una religiosidad hacia un punto de vista de un evangelio abierto a todo el mundo. Y Jesús mostrando como había hecho, como había comentado el pastor Sebastián, como en esta inauguración de que el evangelio, entiendan discípulos míos, que el evangelio aún tiene que ser predicado a estos pueblos que ustedes llaman paganos y que los están rechazando. Así que no era solamente para los judíos. Y Jesús le va mostrando pasito a pasito a los discípulos para que empiecen a ver realmente y no solo oír, sino empezar a ver. Y esta parte no habrá sido que Jesús, a partir de esta experiencia, quería mostrar la situación también de los fariseos en cuanto a su ceguera religiosa, y a los discípulos diciéndole, me parece que ustedes hay algunas cositas que todavía no están viendo con claridad. Y desde mi punto de vista, por lo poco que pude estar viendo con otros comentarios, es realmente así. No solo que este milagro sirvió de restauración en la vista de esta persona, sino que sirvió como un testimonio del poder de este unigénito, primogénito Hijo de Dios, pero también sirvió para que vean los religiosos y para que vean los discípulos, cada uno de ellos en la situación que estaba. Porque el tema es que de alguna manera al pueblo judío lo que tenía que hacer era anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable y demás. Y habían tiznado con tanta religiosidad esos decretos, esos mandamientos o ese celo o esa voluntad o ese amor y esa misericordia de Dios, cubriéndolo con tantos artículos y cosas que termina Jesús diciendo, ustedes con las tradiciones invalidan los mandamientos de Dios. Ouch. Y ellos pensaban que estaban cumpliendo. Entonces, también para reflexionar nosotros de que si alguna cáscara religiosa que nos tiñe o nos cubre, no estamos invalidando alguno de esos mandamientos básicos. Entonces, ¿les parece? Esta es la primera parte. Entramos a la segunda. Entonces, con este contexto, vamos a entrar a la segunda parte, donde vamos a estar leyendo Marcos 8, 22 al 26 de la Nueva Versión Internacional, como estamos haciendo en estos últimos estudios, donde el título lleva como título Jesús restaura la vista a un ciego. Y dice así: cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? Y el hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. ¿Qué hace Jesús acá? Dice, Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia, no vayas a entrar en el pueblo. Qué raro, ¿no? Desmenuzamos un cachito del pasaje, ¿les parece? Estoy muy ansioso para llegar a la parte donde Jesús le habló a los fariseos,
y donde Jesús le habló también a los discípulos, porque ahí también nos puede estar hablando a cada uno de nosotros. Entonces, cuando llegaron a Betsaida, joya, ya sé dónde está Betsaida y de dónde venía y que era un pueblo pagano. Dice, algunas personas, no dice si era el padre, la madre, familiar, amigo, no dice, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que le tocara. Entonces, un par de cosas. Algunas personas, no dice quién, pero llevaron a este ciego. Y la verdad que acá muchos comentaristas dicen, qué ciego pasivo, ¿no? ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia, venía, y dale, y Jesús, hijo de David, hasta molestaba a los discípulos, dice, pero callate, ¿no ves que estamos acá con el maestro? Y es un ciego muy, muy pasivo, que lo llevan a Jesús. Primero de los puntos, tengámoslo ahí como para poder pensar. Dice, y le rogaron que le tocara. Ok, me hace pensar que a veces como ciegos, en lo que respecta a la voluntad o a lo que Dios está preparando para a cada uno de nosotros en alguna de las situaciones que permite que crucemos en nuestra vida, es como que a veces nosotros le decimos a Dios qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ellos le dijeron, le rogaron que lo tocara. Vos tocalo y entonces ahí ya esto va a pasar. ¿Qué es lo que hace Jesús? No le hace caso. En las dos veces, en el pasaje anterior y en Jesús no hace caso y me parece que es como una advertencia de parte nuestra para no estar ni reclamando, ni declarando, ni haciendo alguna de estas cosas que hoy, la verdad que a mí me cuesta entender y hasta escuchar, porque la verdad que yo diría, si yo puedo crear un universo como el que Dios creó, estoy a la altura de Él como para decirle qué tiene que hacer. Y si no, lo que tengo que hacer es humillarme y decirle, como dijo Jesús, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y hoy por hoy nos subimos a una piedra o no sé qué y empezamos a reclamar. Entonces es como que estaría bueno que empecemos a pensar también en ojo con las cosas que estamos reclamando, porque las promesas son sí en Él, amén. ¿Ok? Eso no significa que le estemos reclamando hoy una promesa porque posiblemente no sea la que cuaje para este momento de nuestra vida. Y seguramente tengamos que pasar como esa plata, como dice Habacuc 3.3 creo que es. Se lo leía a Luisito las otras semanas y me encanta porque dice, el refinador de plata se va a sentar frente al horno a ver la plata. ¿Está bien? Eso hace que la plata, que tiene que tener mucho cuidado en la temperatura, ni muy fría ni muy caliente, para que se pueda purificar, tiene que tener la temperatura justa. Y cuando el purificador de plata va a ver que la plata está justa, cuando dice él vea el rostro reflejado en esa plata. Entonces, cuidado con las cosas que estamos pidiéndole a Dios, que sean todas en el marco de su voluntad, porque seguramente si vamos por ahí, seguramente vamos a ver el rostro de Él, de Dios reflejado en nuestra vida. Me encanta porque dice, entonces Él lo tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Me encanta, yo trabajé en una compañía en San Telmo, cerca de la Biblioteca Nacional. En esa Biblioteca Nacional, Perú y México, había una filarmónica de ciegos. Así que 9 de la mañana entraba al trabajo, me cruzaba con cieguitos. Al mediodía salía a comprar algo para comer, me cruzaba con cieguitos. A la tarde a las 6 salía a tomar el tren o el colectivo o el charter de vuelta a casa, me cruzaba con cieguitos. Así que pude tener algún tipo de experiencia con ellos, que obviamente te puedo ayudar, y ellos decían sí, por supuesto, porque antes que nada es mejor un bastón de ciego, mejor que un bastón de ciego es un lazarillo y mejor que un lazarillo al lado mío es una persona. Entonces me enseñaron de que a veces era bueno poner el brazo y tomarlos de la mano, y él decía, esto es lo mejor que vos podés hacer, y ellos me enseñaban, dice, así la próxima vos también sabés cómo tomar de la mano a un cieguito, porque entonces dice, yo en tu brazo, aunque vos no lo creas, siento el movimiento de tu cuerpo y sé que si estás bajando el cordón, estás subiendo, estás frenando porque hay un pozo, entonces ellos sienten. Me encanta porque en vez de decir la palabra Jesús y que sea curado, este ciego lo tomó de la mano al ciego y lo sacó.
Me encanta porque yo por ahí a veces tenía uno, lo llevaba 1, 2 cuadras, 3 cuadras hasta la parada de los colectivos, y en ese momento era cuando vos podías establecer una charla y ellos te contaban de qué le había pasado o qué instrumento tocaban. Excelente ese momento de charla, excelente este momento. Jesús lo toma de la mano al ciego y lo saca fuera del pueblo, del mundanal ruido. ¿Está bien? Como decía el pastor Arias la semana pasada, muchos milagros hacen así. Lo saca de la multitud. A veces las masas es como que no sirven. La persona tiene que estar en algún lugar un poco más tranquilo. Y acá es lo que hizo Jesús. Lo sacó fuera de ese mundanal ruido o de la aldea. Y acá es algo que yo digo, cuando leí esta parte digo, no puede ser. Busqué otras versiones y todas dicen exactamente lo mismo. Dice, después de escupirle en los ojos, escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? ¿Por qué le digo así? Porque seguramente cuando ustedes escuchan escupirle, habrán tenido la misma reacción que tuve yo cuando empecé a leer este pasaje y digo, no, Jesús no pudo haber escupido. Si el escupir era un tema de maldición, a Jesús le escupieron, maldito, y tantas cosas que le dijeron y le pegaban cachetazo y mientras que lo escupían, lo maldecían. Entonces era un símbolo de decir, te rechazo, te odio, no te soporto más, y aparte vos ciego, seguramente habrás quedado porque tu papá pecó o porque vos pecaste, ¿o no era así? Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, maestro? Esto es su padre. No pecó ninguno de los dos. Esto es para mostrar la gloria de Dios. Era el reino de Dios de los cielos se había acercado en la presencia del propio Cristo. Y entonces le escupió en los ojos y dice, y al poner, digamos, las manos sobre él, entonces le preguntó. Yo decía, y ahora vamos a ir al Talmud. Estoy ansioso del Baba Betra, capítulo 8, 123, 11 y 12. Vamos a ver algo que era, ¿se acuerdan que decía, los fariseos o esta gente o esta generación pide señal, pero señal no le será dada? Le está dando una señal a partir de sus propias tradiciones que me encantó, que se los voy a compartir en un ratito. Entonces, escupió en los ojos. Imagínense, quizás el ciego, cuando sintió la escupida de Jesucristo, habrá dicho, pero es el mismo rechazo que yo sentía en la aldea. Y muchas veces en este camino lo que hacemos es sentir como que Dios nos está rechazando porque no nos está escuchando. Por eso decimos, pero Dios, te estoy clamando, te estoy diciendo que hagas tal o cual cosa. Y por ahí estamos sintiendo como una escupida en el rostro. No, nada que ver. Al toque le toca con la mano, al toque le dice estoy, te das cuenta que estoy acá con vos. Lo tocó al ciego. Es decir, lo toca, lo acompaña y sigue, es el paracleto del ciego en esta restauración, es el que está al lado, en forma paralela, al lado de este ciego, hasta que realmente puede ver. Entonces Jesús le dice, ¿podés ver ahora? Después de haberle escupido, después de haberle tocado con su mano. Y entonces el hombre dice que alzó los ojos y dijo, alzó los ojos es porque imagínense que quizás habrá sentido humillación y vergüenza de que alguien lo haya escupido primero y después tocado. Yo creo que habrán pasado mucho tiempo en que nadie le tocaba la cara en señal de amor y de misericordia como la que estaba teniendo acá Jesucristo con él. Y cuando alza los ojos dice, veo, y ese verbo de mirar es en griego es blepo, que es como un mirar pero no claramente, porque después está emblepo, que emblepo significa mirar y ver claramente y nítido. Y en este caso el verbo griego es solamente blepo, es decir, veo gente y parece como que fueran árboles que caminan. Algunos a esta expresión dice este ciego no fue un ciego de nacimiento porque conoce lo que es una persona y un árbol. Ok, no es el punto al que quiero llegar, pero bueno, les cuento lo que dicen algunos comentaristas.
A esta respuesta Jesús dice, entonces le puso de nuevo las manos, no lo volvió a escupir, ¿ok? Le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver. Y este verbo en griego de ver, que es emblepo, entonces ve con claridad y dice, veo todo con claridad, o empezó a ver todo con claridad. Una de las cosas interesantes que algunos dicen, bueno, Jesús no tuvo demasiado poder como para poder curarlo de una. En realidad no era por un tema de poder de Jesús, era por un tema de lo que esta persona estaba necesitando en ese camino de restauración. Y posiblemente en cada una de las situaciones en donde nosotros estemos ciegos a la voluntad de Dios o a lo que Él quiere o a alguna ceguera que tenemos y que no nos damos cuenta, en ese camino y en ese toque, posiblemente sea 1, 2, 3, 4. Lo interesante es que Él nos saca de la aldea, nos lleva a un lugar tranquilo, nos toca, nos trata, camina, es nuestro paracleto, está con nosotros hasta que empezamos a ver las cosas con claridad. ¿Se imaginan Job diciendo, antes era ciego y ahora veo, o de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven? Claro, cuando Job dice esto, allá por el capítulo 40 y pico, ya en el final, entendemos un poquito más. Porque por más que Job era bueno, justo, apartado del mal, temeroso de Dios y demás, fíjense que todavía tenía que seguir creciendo, todavía tenía que seguir teniendo esos toques de Jehová en su vida y en su familia. Y entonces ahí termina diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y acá el ciego le diría, antes blepo y ahora emblepo. Ahora veo con claridad. Le advierte Jesús que no vaya a la aldea, sino que vaya a su casa. Esto también algunas advertencias para no volver otra vez a las viejas o al mundanal ruido o a las viejas costumbres. Entonces, 5 puntos para conclusión y después vamos al tercer punto y ya terminamos. La verdad que por ahora un tiempo pasó bastante rápido, pero bueno, hay muchas cosas todavía para decir. Primero, Jesús hace su voluntad o la del Padre, ¿ok? Sin recibir órdenes de nadie. Segundo, Jesús acompaña al ciego para que se sienta seguro durante el transitar de su ceguera, como lo estaría haciendo con cada uno de nosotros. Tercero, el toque de Jesús es suficiente para ir curándonos en la medida en que estemos preparados para aceptar su sanidad. ¿Ok? A veces un ver en forma abrupta no nos haría tan bien como pensamos. Cuarto, Jesús nos advierte de no volver a la aldea, a los viejos pensamientos, a la incredulidad o a la falta de fe. Y quizás a los discípulos le estaría diciendo, ojo con la levadura de los fariseos, y ahora lo vamos a ver en un ratito. Punto 4 es ese. El quinto, Jesús nos muestra nuestra condición en aquella situación en la que nosotros mismos no sabemos que no vemos. ¿Ok? Entonces, Jesús nos muestra nuestra condición en aquella situación en la que nosotros mismos no sabemos que no vemos. Me hace acordar quizás al apóstol, no me acuerdo si es, disculpen, ¿no? Si es Pablo o Pedro, creo que es Pablo, que dice, bueno, ahora vemos oscuramente por espejo, pero después veremos cara a cara y conoceremos como fuimos conocidos. Disculpen por no acordarme, me parece que fue Pablo. Bien, entonces pasamos a la tercer partecita y ya con esto después ya vamos terminando. Veamos un poquito qué fue lo que sucedió con esta levadura de los fariseos, que son unos versículos anteriores. Si ustedes se ponen a ver Marcos, en estas dos curaciones del sordomudo y de este ciego de Betsaida, van a ver también ahí los fariseos pidiendo señal y Jesucristo diciendo, cuídense muchachos de la levadura
de estos fariseos, porque un poco de levadura leuda toda la masa, y no estaba diciéndole respecto a hacer pan o no, con o sin levadura. Lo que estaba diciendo es, ojo que no fermenten ustedes algún tipo de religiosidad o pensamiento que los esté sacando de un vivir en Cristo, como sacerdotes del reino, como hijos del rey, como consiervos y como hermanos, ¿no?, del mismo Jesucristo, a una religiosidad fría, pura, pura no, barata, entonces que ellos pensaban que eran puras, pero que estaban invalidando con esas mismas tradiciones lo que Dios mismo había mandado que deberíamos cumplir. Entonces, eso que dice lo de la levadura está en Marcos 8:15, así que léanlo después, son unos versículos antes de lo que vamos a leer ahora. Les dejo para que sigan leyéndolo después, dos pasajes. ¿Se acuerdan qué profeta leyó Jesús cuando se paró en la sinagoga? Va a la sinagoga y el que quería leer un profeta se paraba. Ese sábado en la sinagoga Jesucristo quiso leer la profecía. ¿Para qué será? Ahora vemos. Y dice que se les dio el rollo para que lea y se le dio el profeta Isaías. Ok, bien. Lean después ustedes Lucas 4 del 16 al 21, ahora le vamos a dar una leída como vuelo de pájaro, y lean después Isaías 61, versículo 1 y 2. Vamos entonces, vuelo de pájaro, a leer Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos y a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo. Y así sigue. Eso es Isaías 61, 1 y 2. Entonces, fíjense, Lucas 4 del 16 al 21 y después yo les voy a preguntar qué partecita Jesús no leyó y ahí saquemos alguna conclusión. Ustedes no sabían que hay una partecita, una frasecita muy cortita que Jesús no leyó, pero que es muy interesante si miramos hacia la escatología, Apocalipsis 19, Salmo 2, léanlo después y van a ver de qué estoy hablando. Dice Lucas 4, 16 al 21, fue a Nazaret, donde se había criado Jesús, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre, ¿ok? Se levantó para hacer la lectura, como cualquier persona que en una sinagoga quería leer, se ponía de pie, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Excelente. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito, 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, ya sea de religiosidad, o oprimidos de pecado, o oprimidos en toda índole, a pregonar el año del favor del Señor. Cierra el libro, dice, y se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente para ver qué era lo que él decía. Y él comenzó a hablarles. ¿Y saben lo que les dijo? Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Y ustedes me dirán, y no entiendo, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Encontraron la diferencia? Si a ustedes les gustaban las 7 diferencias, lean estos 2 pasajes y van a encontrar que dice, y el día de la venganza de nuestro Dios, que Jesucristo no leyó, porque no era el tiempo, porque él tenía una comida y una bebida que comer y que beber, que era la voluntad del Padre, morir en la cruz, pero ese Cristo en la cruz, muerto en la cruz, es el mismo Cristo resucitado.
¿Y por qué realzó esto? Porque ¿saben qué? Que seguramente los fariseos estarían pensando, si vos sos realmente hijo de Dios o Elías, si sos Elías, decirle que caiga fuego del cielo como hizo Elías y cayó fuego del cielo. Y si sos el Mesías, entonces hacé lo que hizo Isaías, hacé lo que dijo Dios a través de Isaías. ¿Por qué? Porque ellos querían el día de la venganza de su Dios. Ellos querían una venganza de los romanos que lo estaban oprimiendo. Pero no era el día agradable de Dios para mostrar las virtudes del Dios en Jesucristo, pero no era el de la venganza. Salmo 2, Apocalipsis 19, es otro tiempo. Entonces, imaginen si en este año de inauguración del ministerio de Jesucristo, estos doctores de la ley estaban esperando que se cumpla, y Jesucristo dice, hoy se cumple entre ustedes, y que justo no está leyendo esto, que tiene que ver con la libertad que ellos querían de la opresión de los romanos. Imagínense ahí ya cómo empezó esta levadura, ¿sí? A fermentar en esos corazones. Cosas interesantes que tenemos que ver es, como decía Fontao en una entrevista que tuvo con el pastor Esteban Amigó de La Puerta Abierta, y él decía, lo que pasó con Jesucristo para nosotros los occidentales es que lo occidentalizamos, y él vivió en el Medio Oriente. Él fue judío, estuvo en el medio de una cultura muy distinta. Entonces, cuando empezamos a ver algunos verbos y algunas cosas que nos muestran los pasajes, estamos viendo que hay algo más atrás de esto. Quiero contarles, digamos, algo más. Había muchas tradiciones. Por ejemplo, ustedes se preguntaban por qué Jesucristo esperó para ir a resucitar a Lázaro, esperó 2 días más. Saben que tenía una razón de ser, ¿no? Si Jesucristo hubiera ido cuando el enviado de María y Marta, los hermanos de Lázaro, fueron a buscar a Jesús para decir, tu amigo murió, ¿no? Si iba en ese mismo momento, bueno, había una tradición judía que decía que había un ángel que daba vuelta alrededor del muerto de esa persona, y hasta había 3 días en donde ese ángel podía llegar a devolverle es su espíritu de vida. O sea, Dios devolvía el espíritu de vida a través de ese ángel a la persona. Entonces, cuando él dice, no, quedémonos, ya está muerto, quedémonos, pero esto es para mostrar la gloria de Dios, justamente, porque no iban a poder decir, no, ya pasaron 3 días, el ángel se fue, lo lamento. Ahora viene Jesús, si Jesús viene y le dice, Lázaro ven fuera, y Lázaro va fuera, es por el poder de Dios y no porque hubo un ángel dando vuelta. O sea, no quiero despreciar ni a los ángeles ni nada. Lo que quiero decir es, ojo con las tradiciones que a veces no entendemos, pero que Jesucristo sí conocía de esa época, y que entonces él lo que estaba haciendo es, aún luchando contra esas tradiciones que invalidaban los mandamientos de Dios. ¿Conocen lo que es el Talmud? Originalmente la ley oral era transmitida de una generación, digamos, a la siguiente de modo oral, sin que tuviera ninguna versión escrita, aunque algunos sabios tenían algunos apuntes. Entonces, el Talmud, que se llama como instrucción, enseñanza, es una obra que va a recoger principalmente algunas discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábola, historia y leyenda. Nosotros nos vamos a ubicar, para que ustedes vean el trasfondo judío y por qué Jesús hace ciertas cosas. El Baba Batra es el tercero de los 3 tratados del Talmud. Trata sobre responsabilidades y derechos de una persona como propietario de una propiedad, entre otras cosas. Es parte, digamos, de la ley escrita oral del judaísmo. Entonces, me voy a poner los anteojos porque necesito leer esta parte del Baba Batra,
en el capítulo 8 del Talmud, 126b, 11 y 12, para que ustedes después, si quieren, lo busquen y sigan pensando y rompiéndose un poquito más la cabeza, porque esto está bárbaro. Dice lo siguiente: la Gemara relata, hubo un cierto hombre que vino antes que Rabí Hanina y le dijo, sé que este hombre es un primogénito. Sé que este hombre es un primogénito. Y el rabino Hanina le dijo, ¿de dónde lo sabés? Y él le dijo, porque cuando la gente se presentaría ante su padre para obtener una cura por sus ojos enfermos, les diría, dirigite a mi hijo, Shikat, ya que es un primogénito y su saliva cura esta dolencia. Me encantó ver en el Talmud cuando Jesús dice, esta generación mala y perversa no va a tener ningún tipo de señal, y resulta que en esa tradición, fíjense lo que está haciendo Jesucristo. El pasuk posterior, o sea, el versículo posterior que dice, el 12 del 126b del Baba Batra del capítulo 8 en el Talmud, dice, el Gemara pregunta, pero quizás él es el primogénito de la madre. Existía primogénito de la madre y primogénito del padre, ¿sí? Porque en la cultura, si moría un hermano, vos tenías posibilidad de tomar a la mujer de tu hermano, y entonces ahí estaban esos primogénitos de madre o primogénitos del padre. Entonces dice, pero quizás él es un primogénito de la madre. Y el Gemara responde, se aprende como una tradición, esto es tradición, no es Biblia, ojo, que la saliva del primogénito de un padre cura esta dolencia, pero la saliva de una madre, el primogénito, no cura esa dolencia. Entonces digo, me encantó, porque imagínense que cuando leía esto digo, excelente, el primogénito del padre con su saliva sanando. Entienden, ¿no?, que no lo sanó por esta tradición oral, pero aún en las cosas que hacía estaba reafirmando todo lo que él decía. Así que bueno, espero que les haya gustado esta partecita como me encantó a mí. Hay una gran enseñanza también para los discípulos. Y me encanta pensar que Marcos, como ese hijo espiritual de Pedro, Pedro se habrá sentado tantas veces con él o habrán caminado juntos. Imagínense Pedro diciendo, bueno, sentate porque te tengo que contar algunas vivencias, historias que tuve que fueron pero terribles. Nunca hubo una persona que me haya mirado y me haya amado tanto como cuando Jesús me dice, Simón, hijo de Jonás, vení, seguime y yo te voy a hacer pescadores de hombres. Y yo dejé todas las redes porque nunca nadie en la vida me había dado el valor y el amor en esa mirada como la hizo Jesucristo. Pero también, vos sabés que le diría a Pedro, a Marcos, sabés que cuando él también murió, pero también resucitó, hubieron momentos terribles y yo volví a las redes. Pero ¿sabes lo que hizo? Él volvió. Y volvió y me preguntó si yo le amaba. 3 veces. Entonces, apacentá mis corderos, qué sé yo. Y habrá contado tantas cosas como diciendo, y en algún momento Jesús dice, bueno, pero ¿quién piensan ustedes que soy yo? Y yo le digo, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús me dijo, excelente, porque te lo dijo mi Padre, no te lo dijo nadie que estaba alrededor tuyo. Pero un instante después estuve diciendo algo que no era la voluntad de Dios, y Jesús me tiene que decir, vete delante de mí, Satanás, pero no porque había entrado Satanás en mí, sino porque el pensamiento era la levadura misma de los fariseos en otra esencia. En decir, no, que tal cosa no te acontezca, ¿cómo vas a morir? Vos sos nuestro maestro, tenés que seguir estando con nosotros.
Entonces, imagínense Pedro en esta situación y Pedro también en estas, contándole quizás a Marquitos lo que había pasado, y Marcos lo pone en el capítulo 8, en la mitad de su libro que va a escribir, en esa parte como para decir, esto también me lo contó Pedro y me dijo, ¿no sabe Jesús cómo nos iba diciendo, pero ustedes son ciegos también? ¿No están entendiendo nada de lo que les estoy diciendo? Y tuvo que, se plugó Dios como para brindarse para sí un ciego para que su hijo le restaure la vista y que yo entonces empiece a ver que la ceguera de los fariseos era la misma ceguera que podíamos tener nosotros. Y la verdad que si vamos a Marcos 7:18, Jesús le dice, ¿tampoco ustedes pueden entenderlo? Porque ahí los fariseos le decían, che, tus discípulos no se están lavando las manos. ¿Cómo no se van a lavar las manos? Y Jesús que le dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, va a la letrina, sino lo que sale de la boca porque sale del corazón. Y Jesús le tiene que decir a los discípulos, ustedes tampoco entienden. Porque los discípulos decían, contame a ver qué es lo que querés decir con esto. Marcos 8:4, y los discípulos objetaron, ¿dónde se va a conseguir tanto pan y tanto para alimentar a toda esta gente? Y objetaron, decir, no, despedilos. ¿No entienden con quién están? Marcos 8:17, al darse cuenta de esto Jesús le dice, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven? ¿No entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos y no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Y ahí en el 8:21 dice, entonces concluyó y dijo, ¿y todavía viendo todas estas cosas no entienden? Entonces me encanta que Pedro le cuente sus experiencias con Jesucristo y Marcos las esté plasmando de esta manera, porque esa ceguera es la que tenían los discípulos en ese momento y podemos llegar a tener nosotros, y es necesario ese toque de Dios, esa saliva del primogénito, ese paracleto, ese que nos va a estar acompañando y no nos va a restaurar de un momento a otro si es que nosotros no lo vamos a entender, sino que se va a estar tomando su tiempo. Entonces, Jesús hace la voluntad del Padre, no la nuestra. Tenemos la plena seguridad de que Jesús nos va a tomar de la mano y acompañar hasta que nuestra vista sea restaurada y veamos claramente. Jesús nos muestra nuestra condición en aquella situación en la que nosotros mismos no sabemos, que no vemos, y el toque de Jesús es suficiente para ir curándonos en la medida que estemos preparados para aceptar su sanidad. Y nos advierte entonces de no volver a la aldea, sino que vayamos a un lugar donde no haya un mundanal ruido. Segunda Pedro 2:19, y esto ya es para terminar, dice Pedrito, tenemos en su segunda carta, capítulo 2:19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿hasta qué? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestro corazón. La parte, digamos, la luz que nosotros podemos llegar a tener no es de nuestra propia sabiduría o ciencia, ¿sí? Esa luz viene específicamente por el Paracleto que nosotros tenemos actualmente. Ya no es Jesucristo, sino es el enviado, ese consolador que iba a estar con nosotros, es ese Paracleto del Espíritu Santo. Y Pablo y Timoteo dirían a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hasta acá llegamos. Esto es para seguir pensando. Dios, digamos, su palabra no vuelve vacía, así que eso es lo que cada uno de los que expone. Estamos en certidumbre de fe, que ustedes no van a estar recibiendo específicamente nuestras palabras, sino que las que Dios mande y sean propicias a través de su Espíritu Santo a cada uno de ustedes.
Así que bueno, gracias por permitirme participar en este tiempo. Dios los bendiga. Hasta la próxima.